¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras, periodismo, verdad e imparcialidad. El gobierno del país de las hamburguesas ha reconocido indirectamente, porque ha sacado un reportaje la agencia de ese país llamada AP, y en ese reportaje reconocen que se le ha hecho complicado rastrear, detectar los tanqueros de Venezuela y los tanqueros del país persa. Nosotros le hemos venido contando las 1001 travesías que el gobierno de Venezuela debe hacer para sacar su petróleo y colocarlo allá en aguas internacionales, colocarlo en aguas asiáticas, Singapur, Malasia, Tailandia, China. Porque no solo es apagar los transponders que se hace, no solo es cambiar de nombre al buque que se hace, no solo es cambiar de ruta que se hace, no solo es trampear, jugar a escondidas con las empresas de carga y transporte, que también se hace. No solo es el trasvase en aguas internacionales, en barcos que cargan desde otro barco. El problema aquí es cómo te le escondes a la poderosa armada gringa con portaaviones, con destructores, con fragatas, con más de 1200 bases militares en el mundo. ¿Cómo haces para esconder esos supertanqueros? ¿Cómo hace Venezuela? ¿Cómo hacen los persas? Problema serio que esos gringos te rastrean hasta tu forma de caminar con los múltiples satélites. Más de 300 satélites tienen los gringos en el espacio. Te buscan por todos lados. Son más de 500 sanciones. ¿Cómo te le escondes en el mar a los gringos y a esa poderosa armada? Venezuela lo ha logrado. Y no solo Venezuela, no solo los iraníes, también otros países bloqueados que se han unido y han conseguido una tecnología que los gringos no pueden. Una tecnología secreta, militar. Una super tecnología que te permite ocultar los tanqueros, sí, ocultarlos de los radares, de los satélites, de los portaaviones. Ocultarse en el mar, volviendo locos los radares, los satélites. Se llama la guerra digital. Se llama la guerra electrónica. Eso lo está reportando, no Sin Mentiras, lo reporta la agencia Associated Press, que es la agencia gringa. Lo están reconociendo. Están diciendo que los supertanqueros están evadiendo a través de una manipulación electrónica de su GPS, volviéndolos locos. Le arrojan huellas digitales que no se corresponden con los movimientos del tanquero. Le dice: estoy en el punto A, y cuando el tanquero está en el punto C o D. Le dice: estoy cargando en el punto D, cuando el tanquero está en el punto X. Le dice: estoy en tal país, cuando está en X país. Venezuela se está valiendo de esa tecnología y de otras cosas para esconder su transporte marítimo, su transporte de carga. Por eso ha sido complicado para los gringos hasta estos momentos rastrear nuestros tranqueros que llegan y salen. Hace poco, hace menos de 4 o 5 días, recibimos más de 2 millones de condensado iraní en un supertanquero. ¿Cómo llegó a los puertos de Venezuela? ¿Cómo carga en los puertos de Venezuela y después desaparece prácticamente en el mar? ¿Cómo lo hacen? Este y otros métodos que tampoco se pueden decir, pero que los gringos están al corriente de esta tecnología y que no pueden hacer por ahora nada.
Y cuando puedan hacer algo, le van a sacar otra tecnología. Van a ir por delante. Porque de eso se trata. Los países bloqueados han entendido que le tienen que jugar en el mismo espacio y con las mismas armas y herramientas a los gringos. Y de esa manera se están valiendo para sortear esos escollos. Por eso es que Venezuela ha podido aumentar la producción. Por eso es que Venezuela ha podido colocar su crudo Merey, ha podido colocar su petróleo vendido o en intercambio a los iraníes, su petróleo pesado. Por eso hay que estar colocando otros tipos de derivados. Por eso es que el mercado asiático está hambriento de petróleo venezolano. No se diga más. Seguimos venciendo en esta batalla, en esta guerra que es dura, cruel, criminal y larga. Vamos a dejar el video hasta aquí. Muchas gracias. Será hasta la próxima.